Bueno, vamos a seguir hablando respecto de esto mismo que comentábamos con la alcaldesa Evelyn Matei. Miren, 15.080 detenidos registró Carabineros durante la última semana por delitos contra la salud pública e incumplir el toque de queda en el marco del avance del coronavirus. Un tema que vamos a conversar con Daniel Johnson, él es director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros y claro, una de las preocupaciones es precisamente eso. Muchos piden la cuarentena total, pero finalmente no la respetan. Tienen que salir más efectivos para realizar fiscalizaciones, también poniendo en riesgo su integridad porque también se pueden contagiar. Pero por otra parte también han aumentado los delitos. ¿Cuál es el escenario, el panorama al cual nosotros nos estamos enfrentando? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Priscila. Muchas gracias por invitarme al programa. Primero, efectivamente, durante el periodo de cuarentena los delitos han cambiado y han cambiado de una manera bien radical, Sí. como ha cambiado la vida de todos nosotros. Y por lo tanto tenemos una variación de las conductas delictuales. Esta variación todavía la estamos analizando porque a veces se comete la imprudencia de sacar conclusiones apresuradas y se han cometido errores incluso en definición de políticas públicas a consecuencia de esto. Lo que estamos viendo como panorama cuando comparamos los delitos que ocurrieron durante marzo y abril del año 2020 comparados con los mismos periodos, marzo-abril del año 2019, vemos que hay una disminución a nivel nacional de la cantidad de denuncias de delitos en un 20%. 19,6% es más o menos la medida exacta. De ese porcentaje, la principal disminución se da en las zonas donde tenemos mayor, perdón, mi amor, tuve una entrevista, disculpen. No te preocupes si esto es parte del teletrabajo. Esto de estar en la casa sí, tener no es fácil. No es primera vez que pasa, además. Son en las regiones donde tenemos mayor cantidad de personas. Entonces, principalmente la disminución se está dando en la región metropolitana, región del Biobío y región de Valparaíso. No en la cantidad, porque eso es bien obvio que la cantidad baja en las regiones donde ocurren más delitos, sino que el porcentaje. Y esto puede estar asociado a que las medidas de cuarentena han sido más fuertes en estos territorios. Y eso, por lo tanto, ha cambiado las conductas delictuales y ha hecho que los delitos bajen. ¿Qué tipo de delito es lo que baja? Como decía la alcaldesa, la escuchaba de Providencia hace unos minutos, los delitos que bajan principalmente son los que están asociados a la vía pública. Y porque la mayor cantidad de delitos que ocurren en Chile son delitos contra la propiedad, son principalmente robos. El 85% de los robos ocurren normalmente en la vía pública. Y para ocurrir un delito de robo necesitamos víctimas posibles de ser victimizadas. Por lo tanto, necesitamos una concentración importante de personas. Y necesitamos también poder esconder, que ese delincuente pueda esconderse fácilmente. Y para eso el tumulto también lo ayuda. En las calles desocupadas disminuye esa cantidad de delitos de manera muy importante. Y eso es lo que estamos viendo. Sin embargo, lo que sí estamos viendo es que se mantienen los delitos que son más violentos. Sí. Porque ese tipo de delito más violento no es un delito de tanta oportunidad como el delito que describíamos, de encontrar a alguien que robarle la vía pública, a alguien desprevenido, sino que son delitos que tienen que ver, por ejemplo, con un portonazo, con quitar el auto a una persona, o con amenazar, y eso ya ya no es tan afectado por la cantidad de personas que tenemos en la calle. Daniel. Y por último... ¿Sí? ¿Sí? No, por último, ¿cuál es? Y lo más muy importante es que lo que estamos teniendo y algo súper vinculado a la mala noticia que tenemos que vamos a tener que estar todos en cuarentena en la región metropolitana, que se acaba de dar, es que hay un 5% de aumento, o sea, el 20% que les daba como delitos totales que han disminuido, en realidad debería ser un 25% si uno analiza los delitos que ocurren normalmente. Pero hay un 5% de incremento, y eso es lo que tú decías al comienzo de la entrevista, hay un 5% de incremento por los delitos que están asociados a la pandemia, y son los delitos de incumplimiento de las medidas de prevención, como la cuarentena. Esto ha hecho que se haya desviado una atención policial importante a fiscalizar estos actos, porque la verdad es que no se están cumpliendo como uno esperaría las cuarentenas, y han habido una cantidad importantísima, más de 10.000 detenciones en la última semana solamente por estas causas. Y aquí no solo ha sido, el principal porcentaje son personas que no han respetado las cuarentenas, pero también hay un porcentaje que están vinculados a personas que están siendo falsos médicos o falsos funcionarios de la salud. Y eso también, ese tipo de delito también ha mostrado un incremento. Así que también hay algunos inescrupulosos que están aprovechando la pandemia para sacar beneficios de este tipo.
Sí, como hemos hablado también, la crisis saca lo peor de las personas, a veces lo mejor de las personas y también lo peor, porque inescrupulosos que se hagan pasar por médicos, la verdad es que es lo que menos necesitamos ahora, una situación tan irresponsable. Ahora, con esta situación, con la cuarentena total en la provincia de Santiago, son 32 comunas, más 6 que están en los alrededores. Nos imaginamos que hay que enfrentar el tema de la seguridad de manera distinta. Por una parte, efectivamente, hay que seguir con las fiscalizaciones, pero también con los patrullajes en ciertas zonas en donde, por ejemplo, se han convertido en focos de delincuencia, porque, claro, como están tan solas las calles, por ejemplo, en el periodo o en las horas de toque de queda, que también delincuentes se han aprovechado de esa situación para robar locales, negocios, que finalmente los tienen literalmente de caseros. Así es. O sea, lo primero es tomar lo que decíamos al comienzo, hay que tomar estos datos con mucha prudencia. Segundo, hay que ver, y eso la fundación en que yo dirijo estamos trabajando fuertemente, porque solemos confundir la situación de delincuencia y solemos medir cómo está la situación de la delincuencia exclusivamente contando cantidad de delitos. Incluso hay un zoom que se hace que estos delitos de mayor connotación social, que lo usamos frecuentemente y contamos si aumentan o bajan los delitos de mayor connotación social. Si analizamos qué es lo que hay dentro de esos delitos, vemos que hay desde hurtos, o sea, una persona, por ejemplo, que está robando un pedazo de carne en un supermercado, hasta un homicidio o pasando por robo con violencia, con violación. Entonces uno puede mirar estas estadísticas y puede decir, mira, qué buena noticia, bajaron un 10% las denuncias de delito de un año con respecto a otro. Pero es bien distinto si ese 10% fueron solo hurtos, pero aumentó, claro, por ejemplo, un 50% los homicidios. Entonces, eso hay que romperlo en Chile y tenemos que olvidarnos de este tipo de mediciones que agrupan cantidad de delitos para establecer cuál es el problema, qué tan grande o no es el problema delictual. Porque hay delitos que obviamente son mucho más dañinos que otros. De hecho, hay un instrumento que se usó en la Universidad de Cambridge, que nosotros lo estamos trayendo a Chile y lo estamos empezando a usar ya, que se llama el daño del delito, el Harm Index, que nos permite justo ponderar estas cosas. Entonces, lo primero, ahora con respecto a la pandemia, es no tomar decisiones apresuradas, sino que miremos bien los datos, ponderemos los delitos por el daño que estos generan para poder determinar cuál es el foco que tenemos que hacer de la acción policial. Como tú muy bien dices, hay ciertas condiciones que son bien naturales a la comisión de delitos. O sea, el delincuente tiende a buscar lugares donde esté protegido para no ser descubierto cometiendo delitos. Y por lo tanto, los lugares que se desocupan, como locales comerciales donde hay cosas que robar, pueden ser una principal víctima, pero también dar una tranquilidad a la ciudadanía en el sentido de que, porque ha hado unos comentarios últimamente que, claro, que ha habido como una sensación de que ha aumentado la delincuencia. Eso no es así, como les decía antes, ha disminuido un 20% en los últimos 2 meses con respecto al año anterior, y que las personas que están en sus casas, que es como nos va a pasar ahora en los próximos días, sí, con la cuarentena total, al menos en la región metropolitana, los delincuentes no buscan casas que estén habitadas. Normalmente hay casos, por supuesto, pero la mayor frecuencia de los delitos que ocurren en las viviendas son en los minutos en que esas viviendas están sin moradores. Exactamente. Y por lo tanto no tenemos que sentirnos alarmados de que estamos en una situación de descontrol, en que podemos ser víctimas o que hay mucha posibilidad de ser víctimas de un delito en la casa mientras yo estoy en ella, claro, porque la verdad es que afortunadamente en Chile la probabilidad de eso es relativamente baja. Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros. Era muy importante también conocer tu punto de vista respecto de esto, que también preocupa, la delincuencia. Así es. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes.